Buenas noches. Entonces, por favor, María Aurora, ¿me puedes dar el control para ahora compartir pantalla? Sí. Listo, ya estás, creo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas profe. tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas para todos. Bueno, de acuerdo entonces a la programación del curso de microbiología, pues como los que lo pudieron ya observar o revisar, el curso está dividido como en módulos, diferentes áreas. Ya la profesora María Aurora pues les dio una revisión general sobre los microorganismos, pues que son como la base grande del curso, virus, bacterias, hongos, parásitos y algunos ectoparásitos que les van a mencionar. Pero antes de entrar ustedes a ver esa parte ya de ciertos modelos de enfermedad y de algunos tipos de microorganismos, pues hay una clase que corresponde a hoy, que vamos hasta las 6 de la tarde, y el próximo lunes, que tenemos clase de 2 a 5, donde vamos a revisar algunos conceptos de lo que se conoce como la inmunología o la respuesta inmune. Pues por tiempo va a tocar hacer algo muy corto y muy preciso, por supuesto, que espero les vaya a servir para el resto del curso. Mi nombre, como seguramente ahí lo están observando, yo soy Anilza Bonello Perdomo, soy profesora del área de inmunología, del departamento de microbiología, vinculada al departamento ya hace alrededor de 30 años participo pues en los cursos de inmunología tanto de pregrado como de posgrado de la Facultad de Salud. Un gusto tenerlos en nuestro curso. Espero que sea un semestre de grandes aprendizajes en todas las asignaturas que están tomando y por supuesto nos interesa mucho el curso de microbiología, que consideramos que en un país tropical, por supuesto, los agentes infecciosos están a la orden del día, ustedes ya bien lo saben, y ahora pues con el SARS-CoV-2, por supuesto, estamos ahí, como se dice, en la cresta de la ola, toda la parte de inmunología y de virología principalmente, pero igual todos los agentes infecciosos son claves en nuestro país y en muchos países, inclusive países no tropicales. Entonces, con esta introducción, pues voy a compartirles la pantalla para que podamos iniciar a conocer algunos términos que son claves, que son importantes, que ustedes los conozcan. Por favor, ¿me confirman si están viendo la pantalla? Sí, profe. Señora. Perfecto. Bueno, entonces lo primero que tenemos que recordar es que es el sistema inmune, ¿cierto? Y hay un sistema, pues es como cualquiera de los otros sistemas que ustedes ya han comenzado a ver a lo largo de estos semestres o de su primer año. Y es un conjunto de órganos, tejidos, y esos órganos y tejidos pues están formados por células, y esas células van a expresar o a secretar una gran variedad de moléculas. Moléculas que son las que van a usar las células para cumplir las funciones, en este caso, dentro de la respuesta inmune. Cuando yo hablo que las células expresan moléculas, pues estoy hablando de que esas células anclan moléculas en la membrana plasmática o en la membrana organelas, como por ejemplo los
endosomas, ¿cierto? O cuando hablamos de secretado, pues ustedes ya saben que las células tienen unos sistemas de secreción que hace que liberen, ¿sí? Proteínas que han sintetizado y a través de esas proteínas pues también cumplen diferentes funciones, principalmente o activando otras células para que sean ellas las que cumplan una función, o la proteína que se libera o se secreta directamente puede actuar en este caso de la respuesta inmune sobre los microorganismos. Así que nuestro sistema inmune es ese sistema de defensa que llamamos de una manera un poco coloquial, que tiene como función fisiológica más importante es evitar las infecciones. Es decir, que estos virus, parásitos, hongos, bacterias logren llegar al tejido o a la célula, ¿sí? Para la cual tienen la capacidad de infectar, de interactuar con esas células. O si eso se logra, que el microorganismo establezca la infección, pues también tenemos mecanismos de la respuesta inmune que van a llevar a erradicar esas infecciones que ya han sido establecidas. Importante, como la mayoría de los sistemas, que el sistema inmune va a actuar siempre de manera conjunta, coordinada y regulada. Ustedes saben que es muy importante mantener la homeostasis de los sistemas y, por supuesto, por eso debe haber una gran regulación. No podemos dejar que se active y ya eliminamos el virus o la bacteria y que las células sigan trabajando y expresando y secretando moléculas, porque eso va a ser contraproducente, va a dañar nuestros propios tejidos, ¿sí? Y va a causar, por ejemplo, inflamaciones crónicas, entre otros daños tisulares. Coordinada y conjunta, porque el sistema inmune es redundante. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, hay muchas células que cumplen la misma función, ¿sí? Pero que unas células de pronto actúan más rápido y tienen una vida más corta, otras células pueden entrar más tardío a responder, pero tienen una vida media hasta de años y entonces siempre van a estar allí presentes durante mucho tiempo para poder responder. Por eso es importante que diferentes células, diferentes moléculas puedan cumplir la misma función para tratar de asegurarnos que realmente se va a cumplir esa función clave, que es evitar las infecciones o erradicarlas ya establecidas. Por supuesto, también el sistema inmune es importante frente al cáncer y se considera en una hipótesis que se llama la vigilancia epidemiológica, inmunológica, que se desarrolla menos cáncer de los que se inician. Porque cuando apenas se está iniciando la transformación tumoral, especialmente en algunos cánceres, el sistema inmune puede lograr y bloquear, eliminar esas células que se han transformado y no dejar que se establezca la enfermedad como tal. Pero, como es el curso de microbiología, por supuesto, voy a hacer más énfasis en la importancia, pues, alrededor de las infecciones. Por lo tanto, ¿qué es la respuesta inmune? Es una respuesta que es ser coordinada y regulada, mediada por esas moléculas, ¿sí? Que les decía que expresa o secreta las células que están formando los órganos y tejidos del sistema inmune. Y que cuando hablamos de que es la respuesta frente a los microorganismos, es porque está dirigida contra diferentes componentes de los microorganismos. Como ustedes ya bien lo escucharon con la profesora María Aurora, entonces una bacteria, por ejemplo, tiene una pared de peptidoglicanos y allí hay unas moléculas que se insertan en esa pared, como el ácido teicoico, o si hablamos de las otras bacterias gram negativas, el lipopolisacárido, ahí en su membrana más externa, o tenemos los virus que tienen esa cápside conformada por proteínas y glicoproteínas. Entonces, frente a todas esas moléculas, esos componentes de los microorganismos que se pueden reconocer, y en la clase de hoy, el próximo lunes, pues vamos a ver cómo se reconocen, pues que realmente se generan toda esa respuesta, esos mecanismos que van a tratar de evitar la infección o erradicar las establecidas, como ya les he venido comentando. Sin embargo, y aunque el curso tampoco, pues vamos a tratar eso, creo que ustedes también ya lo han escuchado, lo han oído, que se puede dar una respuesta inmune frente, por ejemplo, a moléculas propias.
¿cierto? Y por eso tener enfermedades autoinmunes como el lupus, como la artritis reumatoidea, entre una gran variedad de enfermedades autoinmunes. Porque pues nuestro organismo también tiene macromoléculas, proteínas, lípidos, carbohidratos, ácidos nucleicos, así como los tienen los microorganismos, y factores genéticos, medioambientales, pueden hacer que nuestras células comiencen a responder ante lo propio y generarse una respuesta inmune que no va a tener el mismo control que la respuesta frente a los microorganismos y que por lo tanto pues nos va a llevar a enfermedad. ¿Listo? La respuesta inmune se ha clasificado en dos grupos, que es una respuesta inmune innata y la respuesta inmune adaptativa. ¿Listo? Entonces uno habla de un solo sistema inmune, el sistema inmune. Y ese sistema inmune va a cumplir su función porque se genera una respuesta inmune. Y esa respuesta inmune puede ser innata o puede ser adaptativa. Si miramos en este gráfico, acá tenemos la respuesta inmune innata, la respuesta inmune adaptativa, y en el eje de las X usted ve una línea de tiempo. Dice tiempo después de la infección. Y primero tenemos una escala en horas, hasta las 12 horas, y luego una escala en días. Lo cual nos está mostrando que la respuesta inmune innata es una respuesta mucho más rápida que la respuesta inmune adaptativa. Y si ustedes miran los esquemas y lo que aparece, pues también aquí participan ciertos componentes diferentes a los de la respuesta inmune adaptativa. Aunque es muy importante entender que las dos respuestas se colaboran, ¿sí? Y por eso es que decimos también que el sistema inmune trabaja de manera conjunta, porque la respuesta inmune innata le da señales a la respuesta inmune adaptativa. Y células de esa respuesta inmune innata, como por ejemplo los macrófagos, ¿sí?, pueden ser activados por células de la respuesta inmune adaptativa. Lo que vamos a hacer en estas pocas horas del módulo de inmunología es revisar algunos conceptos de la respuesta inmune innata y algunos conceptos de la respuesta inmune adaptativa. Y hoy pues, a iniciar por esta primera parte, ¿sí?, por nuestra respuesta inmune innata. Esa respuesta inmune innata tiene varias funciones que yo he tratado de resumir en esta diapositiva. Les he venido diciendo nuestra respuesta inicial. La respuesta inmune innata es la primera línea de defensa frente a los microorganismos, ¿sí? Es la primera que va a responder. Y dependiendo de la eficiencia de esa primera respuesta, se puede prevenir o controlar o eliminar la infección, ¿sí?, sin que entre a actuar la respuesta inmune adaptativa. O también dependiendo de cómo se dé esa respuesta inmune innata, les decía, y por favor miren acá la última línea, le va a dar unas señales, unos mensajes a las células de la respuesta inmune adaptativa para que ellas ahora se activen y entren entonces a controlar o eliminar esa infección. Pero además de responder frente a los microorganismos, ¿sí?, algo muy interesante y que cada vez cobra mayor importancia también en la inmunología es que esas células de la respuesta inmune innata eliminan células dañadas propias, o sea, nuestras. ¿A qué me refiero con células dañadas? Son esas células alteradas por estrés oxidativo. Ustedes ya han visto el concepto de estrés oxidativo, ¿cierto?, en las células. ¿Se acuerda que es la liberación de todos radicales libres que van haciendo cambios en las células? ¿Sí lo recuerdan? No. No. ¿Ustedes qué cursos han visto? Discúlpeme la pregunta, ¿sí? En su primer año, ¿no han visto biología celular y No, profe. bioquímica? Ah, O sea, bioquímica, sí.
No, solamente yo. ¿Y en cuándo ven biología celular? ¿O usted no ven biología celular? No vemos biología celular, profe. ¿O como algún curso? No, nada No, de eso. no. No, profe. Entonces está bien interesante. Yo no sé por qué me parecía haber visto en algún momento que ustedes tenían un curso de biología celular. O sea, toda la parte donde ustedes repasan cómo se produce una proteína, ¿eso en qué curso lo ven? En bioquímica. Ah, o sea que debe ser que estaba como unido el curso. ¿No se llama biomoléculas para ustedes o se llama bioquímica? Y por encimita más que toda la parte técnica de las proteínas y algo de metabolismo que vimos en segundo. Ya, bueno. El resto, Pues, por lo que tenía que hacer biología celular, el profesor también nos dijo lo mismo, que nosotros debíamos haber visto biología celular para poder ver bioquímica 2, que era metabolismo. sí, claro. Sí. Bueno, es un dato como para ponerlo en conocimiento también de mis compañeros, los otros profesores, pues para que sepan que ustedes no han visto biología celular. Entonces, cuando hablamos de estrés oxidativo, que está muy de moda, entre otras cosas, porque es lo que causa envejecimiento, ¿no? Está muy involucrado con el envejecimiento, porque es cuando las células, por ejemplo, porque las concentraciones de oxígeno no son las ideales para que las células funcionen de una manera adecuada, ¿sí? Puede llevar a que se produzcan esos radicales libres de oxígeno, y los radicales libres de oxígeno son como unos derivados del oxígeno, que de hecho más adelante yo les voy a mostrar, pero en el contexto de la fagocitosis, que comienzan a dañar y alterar las membranas plasmáticas de la célula y la membrana de las organelas de las células. Y entonces esas células deben ser eliminadas, porque acuérdense que los sistemas siempre, como les decía, tienen que estar en una homeostasis, ¿cierto? Y por eso es importante que esas células que ya no son funcionales, que tienen todos esos cambios, pues sean eliminadas, así sean las propias, porque ya no van a cumplir su función y lo que van a causar es, por ejemplo, inflamación, necrosis, daño, o van a contribuir al daño tisular. Entonces, por eso es importante que nuestra respuesta inmune innata también logre eliminar esas células. Y algo muy importante es la inflamación, ¿sí? La inflamación, esa respuesta, por ejemplo, en este caso que genera un microorganismo, donde se dan unos cambios en los endotelios vasculares que permite que células que, por ejemplo, están en la sangre pasen a los tejidos donde se está dando la infección y de esa manera pues puedan tratar o eliminen el microorganismo que está causando el daño. Y como ya les decía, muy importante, que se estimule la respuesta inmunitativa a través de señales dadas por las células de la respuesta inmune innata. Ahora bien, en esta respuesta inmune innata, como les decía, hay diferentes componentes. O sea, ¿qué es lo que participa en esa respuesta inmune innata? Entonces, aquí tenemos las barreras epiteliales, ¿sí? Los epitelios son importantes, no solo como una barrera física, que por supuesto es clave, por ejemplo, la piel, ¿sí? Se convierte en una barrera importante, sino que también esas células epiteliales pueden secretar ciertas moléculas que actúan directamente sobre el microorganismo, dañándolo, inclusive induciéndole su destrucción, y por lo tanto esos epitelios juegan un papel importante como esas primeras barreras. También allí encontramos una serie de células, ¿sí? Como las células fagocíticas, células dendríticas, células NK. NK quiere decir natural killer, o sea, asesinas naturales. Entonces ya se pueden ir imaginando pues que son células también claves en respuesta a cierto tipo de microorganismo, que ahora voy a hablar sobre ellas un poco más. Entonces, nosotros en la sangre, ¿se han visto algo de la sangre o tampoco?
O sea, ¿ustedes saben qué es un leucocito? Ese tipo de información. Sí, profe. ¿Sí? Ah, bueno, perfecto. Sí, señora. Listo. Bien. Entonces, ustedes saben que en la sangre, pues, además de tener los glóbulos rojos, ¿cierto? Las plaquetas, tenemos los leucocitos, que es lo que llamamos los glóbulos blancos, ¿sí? Y por supuesto, hay unos rangos normales de esos leucocitos, así como tenemos de los glóbulos rojos y tenemos de las plaquetas. En esta tabla, pues, aparece el número promedio por milímetro cúbico y acá están los rangos. Dentro de esos leucocitos, pues, hay una gran variedad de células que aquí podemos ver o en número absoluto, o sea, por milímetro cúbico, o en porcentaje, la cantidad pues que tenemos de ellas las personas adultas, los jóvenes y los adultos, porque en los niños pequeños hay unas diferencias en ese número de células. En los jóvenes y adultos, la célula más frecuente en sangre periférica, cuando uno le hacen un hemograma, ¿cierto? Son los neutrófilos, más o menos entre el 40 y 60% de esas 100 células que se van contando son neutrófilos. Luego el siguiente porcentaje corresponde a los linfocitos, entre el 20 y el 40%, y muchas veces en un hemograma solamente se ven estas dos poblaciones celulares, porque uno puede decir 60 y 40 y ya tenemos el 100%. Porque como pueden observar, y si ya lo conocen, las otras células están en muy bajo porcentaje. Los monocitos del 2 al 8%, los eosinófilos entre el 1 y el 4%, y los basófilos menos del 1%. Así que la verdad es muy raro pues encontrar los basófilos en un informe de laboratorio de un hemograma. Sin embargo, existen y allí están. Hay otras células que también están en sangre, pero que son todavía menos frecuentes o por estas frecuencias bajas, como son esas células asesinas naturales o NK, las células dendríticas, también las podemos encontrar allí. Les decía que en los niños hay una inversión de la fórmula, como se llama en el ámbito clínico, en la cual ellos nacen con más linfocitos, ¿sí? Y menos neutrófilos. Y a medida que van avanzando en la edad, pues esto va cambiando y van aumentando los neutrófilos y disminuyendo los linfocitos hasta tener más o menos este porcentaje. Profe, Entonces, ¿sí? ¿puedo hacer una pregunta? Es Sí, que claro. yo estuve viendo unos videos y en los videos mencionaban que se expresaban en CD3 o por lo menos había leído que el NK se expresaba en CD16, pero pues yo no entiendo eso. ¿Será que usted me podría explicar eso, por favor? Sí, ahora que les muestre algunas de las células, entonces les explico un poco eso. Pero lo que le voy a decir ahora, sí, sin dar unos nombres puntuales, es que esas moléculas que llaman CD, ¿sí? CD mayúscula, y luego aparece un número, son moléculas que expresan las células y algunas de ellas son características solo de una población celular y que entonces pues tienen una función fisiológica, pero que se aprovecha que le expresa, por ejemplo, una población celular para, en el laboratorio, hay técnicas que permiten identificar esa molécula y al identificarla dice, ah, este es un neutrófilo, por ejemplo, o este es un eosinófilo, y se puede hacer el recuento, se puede mirar cuántos tiene ese individuo. Eso no se utiliza para estos porcentajes porque se basa, digamos, en términos de otras características. Pero ahora que o la próxima clase, si hablamos, cuando hablemos de linfocitos T, que es muy importante, por ejemplo, en el SIDA, ¿cierto? Donde toca hacer los niveles de linfocitos T. Entonces hay unas de esas moléculas de CD que son características. ¿Listo? Son moléculas expresadas por las células, ¿sí? Que o la expresan toda una población celular, por ejemplo, los monocitos y los macrófagos, y otros son característicos de una población y nos permiten, en el ámbito clínico de investigación, identificar esa célula en particular en una muestra determinada. Lo más frecuente puede ser sangre, pero puede ser también en una biopsia, por ejemplo, ¿sí? En tejidos de autopsias se usan la identificación de las células a través de conocer esas moléculas. Bueno.
Entonces, les decía, recuerden acá que tenemos unas barreras, ¿cierto? Formadas por esas células epiteliales. Y aquí tenemos, entonces, esas células, como ustedes, imagino, ya conocen, las células epiteliales tienen uniones muy estrechas, que la verdad se considera una barrera bastante importante. Y recordemos que esos epitelios prácticamente están en todos los órganos y tejidos, ¿no? Desde la boca, por supuesto, todo el tracto respiratorio, el tracto gastrointestinal, lo tenemos también pues en las glándulas mamarias, salivales, lacrimales, todo, la vía aérea, etcétera, todo está recubierto de epitelios. Por lo tanto, esos epitelios son parte de nuestra respuesta inmune innata, ¿sí? Y lo primero que funcionan es como esa barrera física, tratando de impedir la entrada de microorganismos. Sin embargo, como ya lo vieron también con la profesora María Aurora, esos microorganismos, pues su éxito también es lograr sobrevivir e infectar y quedarse allí y utilizar, por ejemplo, los virus, la maquinaria de la célula, etcétera. Entonces ellos también desarrollan, ¿sí?, estrategias para evadir los componentes tanto de respuesta inmune innata como adaptativa. Entonces, por ejemplo, hay microorganismos que utilizan vectores, ¿sí?, como es el caso del virus dengue o del plasmodium, que es el parásito que causa la malaria. Esos mosquitos, allá dentro del mosquito también el microorganismo se replica, luego en sus glándulas salivales tiene la forma infectiva del microorganismo, nos pica y ya está pasando esa primera barrera física y va a descargar, por decirlo así, el microorganismo en la dermis, por ejemplo, y en la dermis pues hay capilares, después llegar a la sangre y de esa manera pasar a infectar otros tejidos, por ejemplo, el de la malaria, entonces pasa y va y infecta los hepatocitos allá en el hígado y ahí se replica y va cambiando y luego pasa a los glóbulos rojos y ahí es donde sentimos los síntomas, etcétera, etcétera. ¿Y por qué? Porque ha logrado sobrepasar esa primera barrera física que sería nuestra piel. Pero vuelvo y le digo, todos los epitelios, por ejemplo, los microorganismos que entran por vía oral, pues llegan acá al intestino, ¿sí?, al tracto gastrointestinal, y también se van a encontrar con esa barrera que son las células epiteliales que van a ser importantes. Adicionalmente a que sea la barrera física como tal por las células epiteliales y por las uniones estrechas, pues cada órgano o tejido también tiene unas características que forman parte de la respuesta inmune innata. Por ejemplo, en la piel están los ácidos grasos, ¿cierto?, que forman como el sebo y que le dan un pH característico a nuestra piel. Pues ese sebo también se convierte como en otra barrera protectora que también está tratando de evitar que los microorganismos puedan entrar directamente a causar la infección. Si vemos, por ejemplo, en el canal, en el tracto gastrointestinal, la primera parte, nuestro esófago, etcétera, pues allí también vamos a encontrar todo el movimiento, ¿sí? Y acuerde que en ese caso siempre va a tratar de seguir un flujo, ¿sí? Todo lo que entra, pues va a pasar al esófago, luego al estómago, al intestino, y para tratar de ser expelido, ¿sí? Y ese movimiento pues ayuda también a arrastrar microorganismos. Sin embargo, vuelvo y le repito, siempre hay que pensar que los microorganismos pueden tener estrategias y rápidamente unirse a ciertas células para poder como evitar. Sin embargo, por ejemplo, a nivel del intestino, esos parásitos grandes que les nombraban antes, que eran los nemátodos son gusanos redondos que pueden ver a simple vista, como las clásicas lombrices, el nombre científico, el Ascaris lumbricoides, ¿sí? Entonces, parte de la respuesta inmune es aumentar el peristaltismo para hacerle inhóspito el sitio al microorganismo, a esa lombriz, y sacarla. Por eso es que ella también puede salir, digamos,
viable, ¿cierto? Viva, por ejemplo, en las heces. Porque como parte de esa respuesta inmune, vuelvo y le digo, se aumenta el peristaltismo y se aumenta la producción de moco. De tal manera que el moco que hace eso como poco como resbaloso, digámoslo así, y un aumento del peristaltismo, pues va como barriendo y los vas sacando, ¿sí? De hecho, algunos antiparasitarios, purgantes, ayudan también a eso, aumentar el peristaltismo, etcétera, para ayudar a que salgan mucho más rápido esos microorganismos. Entonces, todo eso forma parte de esa respuesta inmune nata. Por supuesto, en la vía aérea, con mayor razón, el moco que se produce allí, pues también ayuda a ese movimiento, pero acuérdese que en ese caso es tratar de sacarlo, ¿cierto? Vía nariz o vía oral. Allí también está el moco, la tos, por ejemplo, se convierte en un mecanismo. Uno siente que algo está molestando, inmediatamente las sensaciones de toser, ¿sí? Forma parte también de todos esos mecanismos. Por otro lado, el pH bajo del estómago también hace inhóspito ese sitio para que los microorganismos se puedan ubicar allí y puedan hacer su replicación. Solo hay una bacteria, que es el Helicobacter pylori, que ha desarrollado ciertas estrategias por su ubicación en el estómago, por una serie de enzimas que ellos producen, que pueden sobrevivir y replicarse en el estómago, como lo podrán ver más adelante. El lavado de la orina, ¿sí? Yo creo que eso, por experiencia propia, muchas veces cuando estamos así trabajando en clase, que uno no, digamos, va al baño lo suficiente, se acumulan allí bacterias o están más tiempo y se facilita la interacción con las células, ¿cierto?, del tracto urogenital y se asocia a infecciones urinarias. ¿Por qué? Porque pues la salida de la orina también sirve como para barrer, ¿no? Y si algunas necesitan unirse a la membrana de la célula, pero si está el flujo continuo de la orina, pues la arrastra y trata de evitar que ella se infecte. Además, porque también hay moco, ¿sí?, que pues ayuda también a que con el movimiento sea mucho más fácil que ellas no se unan a la célula. Pero adicionalmente, si algunos han estado mirando, casi en todos dice péptidos antimicrobianos, ¿cierto? Miren, yo diría que todos. De pronto si aquí no aparece, pero también ya se han encontrado que aquí también se secretan péptidos antimicrobianos. Entonces, ¿por qué? Porque las células epiteliales, incluyendo la de las glándulas, como ya les había dicho, tienen la capacidad de producir unas proteínas o péptidos. Acuérdense que la proteína pues está formada por péptidos, ¿cierto? Y cuando uno habla de péptidos quiere decir que es una cadena polipeptídica que es pequeña y que no alcanza como a tener todo ese plegamiento que tienen las proteínas. Entonces, por eso uno habla de péptidos y proteínas. Unas que sí son proteínas como tal y otras que son solamente péptidos, pero que tienen una acción directa sobre el microorganismo. Son bastantes las que se han descrito hasta el momento, estas proteínas y péptidos antimicrobianos, pero como para darles un ejemplo, les voy a mencionar una que tal vez ustedes ya la han oído mencionar en otros contextos, porque la producen otras células, que es la lisozima, ¿sí?, que es una proteína pues, que tiene función de enzima. Y por eso se les da antes de esta clase pues ya más o menos una abreboca de los microorganismos para que podamos utilizarlo aquí como ejemplo. Esta es una bacteria gram positiva. Se acuerda que la profesora María Aurora les dijo que la mayoría de las bacterias, ¿sí?, se clasifican como en dos grupos de acuerdo a una coloración que se hace en el laboratorio. Por ejemplo, entonces uno puede tener, se sospecha una infección urinaria, entonces toma la muestra de orina, esa orina se centrifuga en el laboratorio y lo que es la parte de abajo, el sedimento, ¿sí?, de allí se toma y se coloca en una laminita y a eso se le hace una coloración, porque le va a permitir tener una primera idea de qué tantas bacterias hay,
pero además de como qué tipo de bacterias, porque la mayoría que causan infecciones, por ejemplo, urinarias, son del grupo de las bacterias gram positivas o el grupo de las bacterias gram negativas. Las bacterias gram positivas, como le decía la profesora, su parte más externa se llama la pared y luego viene la membrana, ¿sí? La membrana plasmática. Esta pared está formada por peptidoglicanos, que es eso que ustedes ven acá, ¿sí? Como en este color azul, diría yo, su grisáceo. Bueno, a veces depende mucho también del computador, uno como el tono que le vea. Y acuérdese que los peptidoglicanos pues son péptidos que tienen unidos azúcares. Y entonces pues van formando enlaces con ellos y van formando justamente una pared, ¿no? Cada peptidoglicano es como un ladrillo que va construyendo esa gran pared, que la bacteria gram positiva es bastante gruesa. Y allí pues observamos algunas otras moléculas, miren ustedes, que también ya les mencionaron uno de ellos, que es el ácido teicoico. ¿Sí? ¿Listo? Pero me interesa aquí que vean lo de los peptidoglicanos. Entonces, hay esa lisosima. ¿Y qué es lo que hace la lisosima? Les decía, esto es un peptidoglicano, este es otro, el azúcar, y se van uniendo por unos enlaces que no, pues no necesitan aprendérselo, pero pues para que son estos enlaces beta 1,4, ¿sí? Que se dan entre estos azúcares, y resulta que esa enzima viene y ¡pam! Corta allí, rompe ese enlace. Y entonces, imagínense si ella va cortando todos estos enlaces, ¿sí? Todos estos. Pues, ¿qué le va a pasar a esta bacteria? A ver, ¿qué le va a pasar? ¿Mm? ¿Qué Va le a perder pasaría? propiedades. Exactamente. Y se va a destruir, ¿cierto? Se va a destruir porque si esta es su capa principal, digamos, y esto es lo que le va a dar como esa estructura y esa forma a la bacteria, pues imagine cuando todo esto se rompa, pues realmente la bacteria va a entrar en una lisis, va a ser destruida, ¿sí? Porque como el peptidoglicano, mire que está alrededor de toda la bacteria y si se va rompiendo, pues se va dañando esa estructura y finalmente termina en una lisis, en una destrucción del microorganismo. Y mira que es una forma de ya destruir la bacteria, ¿sí? Ahora, no es para todas las bacterias gram positivas que funcionan, porque eso depende de si realmente esos peptidoglicanos forman este enlace, porque es para el cual es específico esta enzima. ¿Listo? Pero sí hay algunas de estas bacterias que serían susceptibles y ahí tendríamos un mecanismo. ¿Sí? Sería una proteína antimicrobiana. ¿Alguna pregunta? ¿O vamos bien? ¿Vamos claros? Creo que sí. Como digo yo, nadie pegó el grito, entonces asumimos que sí. ¿Listo? Bueno, según mi reloj son las 13:58, aunque pues yo tengo tema que nos vamos hasta las 6 y que de pronto me va a ver un poco ahí como corta, pero pues creo que para que también ustedes puedan como apropiarse más de los conceptos, necesitarán un descansito allí. Yo sé que muchos se paran y van al baño y toman agua, comen, pero hagamos un descansito de 10 minutos como para que se puedan levantar con más tranquilidad. ¿Les parece? Gracias, profesora, gracias. Sí, para que hagan esa pausa activa, tranquila que yo también, porque tuve clase toda la mañana y pues desde las 2 también estoy aquí sentada, entonces, y además hablando. En 10 minuticos, o sea, a las 4:10 nos vemos. Pero no me vayan a escapar, ¿no? ¿Listo? Sí, señora. Listo, Bueno, profe, Sí, así gracias. profe, muchas quedamos. gracias. Bueno, listo.
Sí, profe. Listo. Sí, señora. Bueno. Hola, pero cada vez tenemos como menos participantes, ¿no? Como que vamos a quedar muy poquitos, pero bueno, lo importante es que los que se queden pues estén allí bien pilosos. ¿Listo? Bueno, recuerda que estamos hablando de las funciones, ¿no? Entonces, una función clave, como les decía, era esa respuesta inicial, esa primera línea de defensa. Entonces ya vimos que hay unas células epiteliales que no forman una barrera física, pero también una barrera química, porque producen el moco. El moco son glicoproteínas, ¿no? Que se llaman las mucinas, que son las que forman toda esa capa de moco, pero también producen esos péptidos, esas proteínas, como la lisozima, que pueden actuar directamente sobre el microorganismo, induciendo su destrucción. Pero también otras células de la respuesta inmune innata pueden expresar unos receptores para poder identificar los microorganismos o esas células dañadas propias y poder llevar su eliminación. ¿Qué células? Pues entonces tenemos células de origen mieloide, que se llaman, como los monocitos, los macrófagos, células dendríticas y un grupo que se llama los granulocitos, como los neutrófilos, basófilos, eosinófilos y mastocitos. Se llaman granulocitos porque en su citoplasma pues tienen un gran número de gránulos y lo importante es que dentro de esos gránulos tiene una serie de moléculas que son muy importantes para que ellos cumplan su función, ¿cierto? Si pasé rápido esta parte, simplemente es porque lo usé en otro diapositiva, pero mire que estamos hablando de neutrófilos, basófilos, eosinófilos y mastocitos y las células que ya les había mencionado. Los esquemas que están al lado simplemente nos están mostrando que células como monocitos, neutrófilos, basófilos, eosinófilos los podemos encontrar en la sangre. Y hay otras células como los macrófagos, como los mastocitos, que siempre se encuentran en los tejidos, ¿sí? Diferentes a la sangre. Entonces, estas células pueden expresar unos receptores que les permite identificar a los microorganismos. Y esos receptores se llaman receptores de reconocimiento de patrones. Esta es la abreviatura. ¿Sí? PRRs es la abreviatura de receptores de reconocimiento de patrones. Hay una gran variedad, hay alrededor de 100 diferentes receptores. ¿Sí? Y células, por ejemplo, como los macrófagos, células dendríticas, prácticamente tienen todos los receptores. Receptores, algunos pueden estar expresados en la membrana de la célula, como estos ejemplos que están acá. Pueden estar en la membrana del endosoma, ¿sí? O pueden estar libres en el citoplasma. Lo que ustedes ven acá son las abreviaturas de los nombres de esos receptores, pues que por cuestiones de tiempo yo no voy a entrar a explicar de una manera particular. Ahora bien, ¿qué es lo que reconocen estos receptores, cierto? En los microorganismos. Ellos van a reconocer algo que se llaman los PANS. ¿Qué significa PANS? Patrones moleculares asociados a patógenos. Patrones moleculares asociados a patógenos. ¿Qué quiere decir eso? Pues esos patrones moleculares son moléculas que son características de grupos de microorganismos y que no están en las células de los mamíferos. Es decir, nuestras células no tienen ni en la membrana plasmática, ni en las organelas como endosomas, ni en el citoplasma, estos receptores. ¿Cierto? ¿Listo? ¿Sí está correcto eso? Ay, yo quería ver si me pegaban el grito. ¿Sí se dieron cuenta lo que dije? ¿Los mamíferos no están, profe? En los mamíferos no están, ¿qué? ¿Los receptores o los PANS? ¿Qué fue lo que dije? Los patrones moleculares asociados a patógenos. Exactamente. Entonces, los patrones
son característicos de los microorganismos y no están en las células de los mamíferos. O sea, en nuestras células no están. Lo que nosotros tenemos que son los receptores, ¿cierto? Nuestras células son los receptores para esos patrones moleculares. ¿Sí? Y como ustedes ya, por lo menos ahora vieron, volvemos sobre las mismas bacterias que nos sirven de modelo, de ejemplo, para entender qué es una molécula característica de un grupo de microorganismos. Entonces, recuerda que otra vez volvemos a las bacterias gram positivas. Tenemos la pared celular y recuerda que la profesora María Aurora y yo hace un rato le mostré pues que estos eran los peptidoglicanos, pero por ejemplo moléculas como esta, está el ácido teicoico. ¿Sí? El ácido teicoico. Bueno, acá está. O lipoteicoico. Hay teicoico y lipoteicoico. ¿Sí? De esto estoy hablando. ¿Listo? Entonces, esta molécula que está acá, este lípido que está anclado, si ustedes ven, mire que sobresale, ¿cierto? Acá. ¿Sí? Entonces, eso es un patrón molecular. ¿Por qué es un patrón molecular de los microorganismos? Porque solo está presente en un grupo de microorganismos que se llaman las bacterias gram positivas. Entonces, si volvemos por acá a la definición de que es un PANS, ¿sí? Un PAN es como el ácido teicoico o el ácido lipoteicoico porque es una molécula característica de las bacterias gram positivas y solo está presente en esas bacterias y en ningún otro microorganismo y menos en nuestras células. Entonces se convierte en un PANS. Y esos receptores que veíamos antes, no todos, algunos de ellos, por ejemplo, estos receptores, mira aquí dice que reconocen lípidos de la pared de las bacterias. Y estamos viendo que él está formando parte de la pared de estas bacterias. ¿Sí? Eso es un patrón molecular. En el otro grupo de bacterias, que son las bacterias gram negativas, ellas tienen una estructura un poco diferente. Primero tienen una membrana que se llama la membrana externa. Luego sí viene la pared, que son los peptidoglicanos. Y luego sí viene otra membrana externa. Si ustedes comparan esto con esto, pues ahí ven las diferencias, ¿cierto? Es como si esta tuviera acá otra membrana, que sería la membrana externa, y esta capa fuera más delgada. Y aquí también pues se anclan, ustedes ven, ¿sí? Una serie de moléculas, entre ellos muy importante el lipopolisacárido, que también la profesora María Aurora se los mencionó. El lipopolisacárido, este lipopolisacárido, ¿sí? Es exclusivo de las bacterias gram negativas. O sea que este también es un patrón molecular, ¿sí? Porque es característico de ese grupo de bacterias que se llaman las bacterias gram negativas. Todas ellas tienen ese tipo lipopolisacárido en su membrana externa. Y si ustedes ven cómo es la parte más externa de estos microorganismos, pues lo que los receptores, ¿sí? Los PRRs van a poder reconocer en esa parte externa de estos microorganismos. Más ejemplos. Recuerda que la profesora también María Aurora les habló que los virus pueden ser virus RNA o virus DNA. Quiere decir que es un material genético, o es DNA o es RNA. Y los de RNA pueden tener el RNA de cadena sencilla o cadena doble. También tenemos receptores, si ustedes lo miran acá, miren, ¿sí? Que son capaces de reconocer el DNA viral o el RNA viral y saber si es de cadena sencilla o de cadena doble. ¿Por qué están acá? Mire que algunos están acá en los endosomas, porque hay algunos virus que se replican dentro de los endosomas y la replicación, como también se lo dijeron, implica pues que duplican su material genético, ¿cierto? El DNA o el RNA, y luego pues ya sintetizan las proteínas y forman la cápside, esa como que lo rodea el material genético, etc. Cuando él se está replicando el virus, este ácido nucleico están como libres. Entonces, estos receptores los pueden reconocer.
Hay otros virus que se replican libres en el citoplasma. Entonces, mire que acá tenemos otros receptores, ¿sí?, que también pueden reconocer el RNA viral para aquellos virus que tienen el RNA como su ácido nucleico, pero que se replican en el citoplasma y entonces allí se aprovecha cuando está replicándose, tener acceso al RNA, poderlo reconocer y llevar pues a una activación de esa célula para eliminar ese microorganismo. Hay muchos más ejemplos, ¿no? Cuando ustedes repasen toda la clase y la anterior, van a unir muchos conceptos. Recuerda que también la profesora por allí hablaba de que habían unas bacterias que tenían unos flagelos, unas estructuras que era el flagelo o el pili. El flagelo, si uno tiene, digamos, la bacteria y su material genético y todas las organelas, pues el flagelo va a ser como algo, una estructura que le permite, esto se va moviendo, contrayendo y le sirve para el movimiento de la bacteria. ¿Listo? Y esta estructura, este flagelo, está formada por una proteína que se llama la flagelina. Y esa flagelina pues solo va a estar presente en las bacterias que tengan flagelo, porque no son todas. ¿Sí? Es un grupo determinado de bacterias que tienen flagelo. Son las bacterias flageladas. Entonces, esa flagelina va a ser un patrón molecular de esas bacterias. Muchas de las que causan, por ejemplo, infecciones urinarias tienen flagelo y algunas tienen pili, que es una estructura que le permite como lanzarlo y con eso tratar de fijarse a la célula para poderla luego infectar. ¿Listo? Igual hay otros carbohidratos, por ejemplo, que son característicos de hongos y bacterias o solo de hongos. Y aquí no hay ejemplos de patrones moleculares para parásitos, pero también existen. Entonces recuerden, nuestras células de la respuesta inmune innata tienen unos receptores que llaman receptores de reconocimiento de patrones, que son estos PRRs, que están ubicados en diferentes organelas y compartimentos celulares, como la membrana plasmática o membranas de organelas como los endosomas, o están libres en el citoplasma, ¿sí?, y que van a reconocer esos PANs, que son esas moléculas características de grupos de microorganismos. ¿Y por qué es tan importante que haya receptores en diferentes compartimentos o tengan diferentes ubicaciones dentro de la célula? Por lo que les acabo de mencionar, por ejemplo, los virus. Los virus se replican dentro de la célula. Entonces, la única forma de que esos receptores puedan reconocer el ácido nucleico de los virus, pues es dentro de la célula, en el sitio o en la organela donde se esté replicando el virus. Hay bacterias que también se replican, ¿sí?, dentro de la célula, y entonces allí cuando comienzan a sintetizar todo lo que necesitan para ensamblarse y formar la bacteria, pues entonces se puede también reconocer, por ejemplo, el DNA bacteriano o estos compuestos de la pared. O hay microorganismos que se replican fuera de la célula, que son los microorganismos extracelulares. Para ese caso, pues tenemos receptores, ¿cierto?, que sobresalen de nuestras células, de la membrana, y están pendientes de ver si ven por allí un microorganismo, de reconocerlo y darle una señal a esta célula para que ella pueda responder. ¿Y cómo responde? Que en última es lo importante. Por supuesto, pues no vamos a hablar todo en detalle, solo les voy a dar un ejemplo. Mire que aquí tenemos una bacteria gram negativa y justamente las que tienen flagelo, como les mostraba, ¿sí? Y recuerda que el patrón molecular que tiene la bacteria es el famoso lipopolisacárido. La abreviatura es como aparece acá, LPS, es el lipopolisacárido. Y hay un receptor en la membrana de las células que se llama el TLR4. Si yo me devuelvo, sería de este grupo de receptores. Mire, TLR. De estos TLR en el humano hay 11 descritos. Se llaman TLR1, TLR2, TLR3. ¿Qué significa TLR? Y solo les voy a nombrar este. Receptores tipo TOL. Y TOL se escribe así. ¿Sí?
tol. La L es del inglés like. Y esta palabra like tiene pues diferentes traducciones o acepciones de acuerdo a lo que en el contexto en que uno esté hablando, pero uno lo puede traducir como parecido a, semejante a o tipo. Tipo quiere decir también parecido. Entonces por eso llaman receptores semejantes a tol o parecidos a tol o tipo tol. Es lo que esto traduce. Tol es una palabra alemana que significa, tiene también varias acepciones, pero en este contexto significa raro. Y es que estos receptores, unos muy parecidos, los encontraron por accidente en las moscas de la fruta. Y entonces, como era algo como raro, ¿sí? Entonces lo dijeron, ay, estos lo vamos a llamar receptores TOL porque son raros. Y luego en el hombre se encontraron algo muy parecido y por eso lo llamaron receptores parecidos a TOL o semejantes a TOL o tipo TOL. ¿Sí? De ahí vienen esos nombres que a veces nos parecen como raros. ¿Listo? Entonces va a poder reconocer, por ejemplo, el lipopolisacárido que está en la parte externa, recuerden ustedes, de la bacteria y allí lo va a poder reconocer. Y una vez lo reconozca, en este caso se llama el TLR4, reconoce el lipopolisacárido. Ustedes en clínica sí que lo van a ver y más si están rotando, por ejemplo, en el hospital o en infectología. Porque el lipopolisacárido es la molécula que le confiere a las bacterias gram negativas un gran potencial para causar enfermedad. Estos, por eso la llaman una toxina o una endotoxina, ¿sí? Porque ayuda a todo el daño, activa células y hace que haya una gran inflamación y por eso normalmente en estos casos las infecciones, si no se diagnostican a tiempo, si no se hace el tratamiento a tiempo, el paciente pues no consulta a tiempo, no hace el tratamiento como debe ser, etcétera, pueden causar sepsis, que son infecciones generalizadas, que pueden terminar en lo que se llama un choque séptico, o sea, una descompensación de órganos vitales como el corazón, el metabolismo de la glucosa, ¿sí? Hay una hipoglicemia súper marcada, prácticamente incompatible con la vida, que si no, a veces no se logran ni siquiera en una UCI, en cuidados intensivos, rescatar estos pacientes. Entonces, muchos mueren por infecciones por bacterias gram negativas, porque, como le digo, ese lipopolisacárido causa una gran inflamación y alteración en órganos vitales, como les estoy comentando. Cuando es reconocido ese lipopolisacárido por ese receptor, si vemos la parte interna de la célula, acuérdese que cada vez que un ligando se une a un receptor, pues va a desencadenar una cascada de señalización, ¿cierto? Y generalmente termina con la producción o activación de factores de transcripción. Un factor de transcripción, como este que aparece acá, que se llama NF-κB. Un factor de transcripción es una proteína que interactúa con el ADN para inducir la transcripción de los genes. Entonces, se induce la transcripción, por ejemplo, hay genes de unas moléculas que se llaman las citoquinas, que más adelante las voy a definir más en detalle. O en español también se pueden decir citocinas. Ustedes las pueden encontrar traducidas como citocinas también. ¿Listo? Entonces, mira que aquí hay una, interleuquina 6, L12, L8, y L1, TNF-alfa. Y como les mostraba, pueden llevar a efectos inflamatorios. La inflamación